gracias por acompañarnos en este primer episodio de Béisbol y más. Este es un espacio donde vamos a compartir nuestra opinión sobre béisbol y otros deportes. Mi nombre es José Pablo, soy psicólogo deportivo y me acompaña Pablo Pacheco, athletic trainer, kinesiólogo. ¿Cómo estás, Pablo? Todo bien, todo bien. Tú Todo sabes bien. que se pueden estar preguntando qué hace un ecuatoriano y un venezolano sentados una tarde en un podcast. Cuéntanos. La historia es interesante porque en 20 años de béisbol, no tengo problema en ocultar mi edad, pero he estado 20 años en la industria. Uno conoce mucha gente. Claro. No solamente conoce mucha gente, sino que la jornada laboral es muy larga y usted lo sabe. Sí, es bastante Te larga. da la verdad que sí. mucho tiempo para hablar de muchas cosas, desde 6 de la mañana hasta 4 o 5 de la tarde. Ujú. En ese tiempo tuvimos hablado muchísimas cosas. Se podría Sueño decir que sí. sueño literal porque estamos mucho tiempo ahí. Pero planes como tal, proyectos, Ujú. debatimos temas interesantes que mayormente tienen que ver con lo que hacemos. Sí. O en lo que estamos envueltos, que es béisbol. Y totalmente, al final del día, como tú bien lo dices, la jornada es bastante larga. Si bien se puede decir que el día de trabajo comienza a las 6, la mayoría creo que de los que trabajamos ahí estamos despiertos de las 5 de la mañana, Sí, señor. mientras que llegamos al lugar de trabajo y comienza todo. En realidad sí, el día es largo. Por lo general se sale tipo 5 o 6 de la tarde. Pero bueno, esos son detalles que podemos conversar más adelante. Como dije al principio, este es un podcast donde vamos a compartir nuestra opinión del deporte porque al final del día es lo que nos apasiona. Sí, señor. Y las distintas formas en que nosotros vemos el deporte desde nuestro punto de vista, ¿no? Muchas veces se habla del deportista o tal vez del coach. Esta vez queremos darle una luz a los que trabajamos detrás de todo esto que pasa y todo lo que se ve en pantalla, ¿cierto? Pero ¿qué te parece si nos metemos en el tema? Sin más preámbulos, ¿quieres contarle a la gente lo que vamos a hablar hoy en este primer Sí, episodio? es un tema interesante. Y comenzamos fuerte. Es un tema interesante que es el dinero. Y el dinero, como todos saben, Ujú. ese viejo refrán que dice que no tiene amigos puede ser que sea verdad. Y la industria deportiva no es un secreto, que mueve muchísimo dinero. Así es. Si hablamos de cifras, evidentemente yo diría que el máximo exponente de lo que esto puede generar en términos de dinero es Cristiano Ronaldo. Estamos hablando sin de duda, ganancias al menos en 2023 sin duda. de 275 millones. Si analizamos ese ranking de los primeros 5 puestos, Ujú. evidentemente Cristiano de primero, seguido por un golfista español, Josh Ronald, que está aproximadamente 203 millones. Y ya a partir de allí sí nos encontramos con, yo no voy a decir el resto del mundo, pero sí Lionel Messi, LeBron James, Kylian Mbappé, etcétera, etcétera. Para mi sorpresa, Ujú. partiendo del tema que vamos a tocar hoy y del título y de nuestro podcast que es de béisbol y más, quien ocupa la lista 20 o el puesto 20 de esa lista es Max Scherzer. Así que el Ok. béisbol está prácticamente un poco rezagado en términos de ganancia de dinero. Bueno, y es que en mi entender, que yo no tengo 20 años como tú en la industria, pero tengo ¿Estás siendo viejo? más o menos a veces, Ya. depende de quién pregunte. Ya. Al final del día, lo que yo me voy dando cuenta poco a poco es que sin duda el béisbol mueve mucho dinero, pero creo yo que el fútbol y otros deportes han logrado casi que una receta perfecta para producir dinero a través de sus deportistas. Lo cual tal vez el béisbol no, porque tengo entendido que los grandes contratos en el béisbol son de ese monto, por decirte, 300 millones, pero son a 10 años. A 10 O a años. 5, o el monto, pero estamos hablando que alguien como Cristiano Ronaldo en un año hizo 270 millones. Sí, señor. Entonces podemos ya, comenzando por ahí, se nota una diferencia muy grande entre tal vez el béisbol, que en Latinoamérica y en el Caribe se juega mucho y la gente es muy apasionada del béisbol, con el resto de los deportes que creo yo que hacen una marca distinta en la cantidad de dinero que mueven, ¿no? Y ahora mismo, bueno, es bueno decirlo, ¿no? Que estamos en la República Dominicana, que Sí, ha es verdad, sido no lo habíamos dicho, de alguna sí. forma nuestro refugio por el tema laboral y por el tema del béisbol. Pero para colocar esto en perspectiva, hablamos de un monto, yo diría, muy elevado. Pero vamos a venirnos más para acá, más a tierra, como digo yo. Del béisbol se ha dicho mucho, del béisbol se ha escrito mucho. Muchas de esas cosas son verdad, otras tantas no lo son. A donde quiero ir es, olvidémonos de los 275 millones de Cristiano y vengámonos un poquito más acá, a un monto que siempre ha sido emblemático, el famoso $1.000.000.
Pongámosle, para entrar en materia con el tema, que usted firma siendo pelotero por $1 millón. A donde quiero ir con esto es al tema de hoy relacionado a ¿son los deportistas una máquina de hacer dinero? ¿Son un cajero automático de cierta forma? Sí, o sea, por eso dije que el tema tal vez no es el más suave para comenzar un podcast, pero nos gusta este tema de verdad, porque yo estoy de acuerdo con lo que dices. Para mí sí, los deportistas hoy en día se han convertido en eso, ¿no? En algún momento que tendríamos que buscar en los libros en qué momento cambió tan drásticamente lo del dinero y probablemente hay algún ícono del deporte Sí. que es el que pone la marca y para mí el que se me viene a la cabeza pensándolo así nomás, uno de ellos probablemente es Michael Jordan, que en su momento hizo un contrato de zapatos que nunca ningún deportista había tenido, una marca de zapatos que lo auspicie y que le haga sus propios zapatos. Creo que podemos buscar otros momentos en el cual esta brecha se comienza a abrir de cuando el deporte, yo me acuerdo por lo menos cuando era niño, eh, la típica de las mamás, de los abuelos, el deporte es de vagos o el Sí. deporte no vas a hacer nada con el deporte. Y la realidad es que hoy en día es totalmente lo opuesto. Sabemos que los deportistas hoy por hoy no son solo deportistas, también son una máquina de producir dinero para los distintos clubes, equipos nacionales y etcétera, etcétera, ¿no? Son una máquina de hacer dinero, 100%. Y ahí sí quiero aprovechar digamos, tu área de pericia, que es la psicología deportiva. Y partiendo de eso, mi pregunta puntual, que entiendo a lo mejor también muchas personas se la están haciendo. ¿Cuál sería la relación que se debería manejar realmente entre los familiares de todos estos jugadores y el dinero? Que de alguna forma sí les pertenece a ellos, pero realmente es del jugador. Pero ¿cuál debe ser, en términos de relación sana, desde el punto de vista de la psicología deportiva, ese manejo del dinero a nivel familiar cuando un niño, por exagerar un poco, pasa a ser sostén de hogar? Bueno, es que no es exageración, porque tomemos tal cual de béisbol y más. En el béisbol, los niños Sí. firman a los 16 años y gústele a quien le guste, siguen siendo niños. Y en ese momento, a los 16 años, tú te vuelves millonario y bueno, en algunos casos te vuelves millonario y en muchos casos, inclusive los que no firman un bono millonario, sí se vuelven ese sostén de la familia. Entonces, hay varios caminos que este tema puede ir de qué hacemos con un niño que se vuelve el sostén de la familia. Por un lado tenemos el lado de que la parte más difícil a veces cuando trabajas con deportistas que vienen de lugares muy pobres, de muchos estragos, por decirlo de una manera, para llegar a donde han llegado, muchas veces estos deportistas se les hace muy difícil romper hilos familiares. Sí. ¿No? Separar quién de verdad está conmigo por apoyarme y lograr un sueño, que claramente no termina con la firma de un bono, y quién está conmigo por interés. Es la parte más difícil. Para un deportista adulto, ahora pongámonos en los zapatos de los 16 años. Sí. Yo no sé tú, pero yo a los 16 años no tenía $1 millón y no sabría qué hacer con ese momento. Entonces, le estamos dando esta responsabilidad a niños de 16 años que se convierten en el sostén. De ahí, partiendo desde los hilos familiares, que si se separan o no, que si quién debería manejar el dinero, etcétera, etcétera, le estamos pidiendo a ese mismo niño que se acaba de convertir en el sostén de su hogar, que viene probablemente, no generalizo, pero probablemente de lugares muy pobres, de circunstancias muy difíciles, le pedimos que compita y que se desempeñe dentro de un campo de béisbol, de fútbol, etcétera, al 100%. Es bastante pedirle a un niño de 16 años. ¿Cómo lo podemos hacer? Es una pregunta también, una respuesta también amplia. La realidad es que el apoyo psicológico es muy importante, sobre todo en ese momento cuando el niño ya comienza a verse como ese sostén de hogar. Y tal vez la llamada del papá y la mamá ya no es tanto cómo estás, sino necesito esto y Sí. necesito esto, ¿no? Y el niño tiene la madurez para tomar esas decisiones. En realidad cada caso es individual, ¿sí? Partiendo de eso, quitémosles $1 millón. Porque a veces yo también pienso es para el deportista mayor presión, más dinero me obliga
a rendir más o más dinero me da tranquilidad y me divierto más durante el juego. Al final del día, ¿qué es, digamos, desde el punto de vista de la psicología deportiva, más cómodo para el atleta? El que recibe menos y tiene menos presión y tal vez más hambre de alcanzar más, o el que recibe mucho desde el día uno. Y posiblemente esa hambre, no quiero generalizar, pero posiblemente esa hambre se disipe, desaparezca, disminuye, X. Ya no es lo mismo como este muchacho que ha firmado por mucho menos y que quiere más o Claro. quiere alcanzar ese millón. Ese Claro, es o el sea, tema. lo que pasa es que no podemos llegar a una respuesta concreta para todos, porque cada persona es un mundo. Entonces, tú puedes decir, para este deportista que le dieron $1 millón, el día de mañana va a desempeñarse mejor porque ya no tiene preocupaciones. Pero a la vez puede ser una presión Sí. de no solamente por el monto de que hablamos de $1 millón, sino también por la presión que puede existir de los familiares, ¿no? Porque sabemos que tal vez hay familias que no se contentan con 1 millón y comienzan a ponerle más presión al niño. Y de la misma manera podemos hablar de un deportista que firma por mucho menos. Uh-huh. Puede ser, por un lado, me quito la presión porque ya mi familia está más estable, o por otro lado, esto no me alcanza para nada y quiero más. Entonces es individual la respuesta. Desafortunadamente me encantaría tener una respuesta manual. para todo y un manual y creo que fuera millonario hoy en Sí, día, sí, ¿no? sí. Pero la realidad es otra. La realidad es que cada persona es un mundo y tienes que tratarlo de esa manera. Desde el punto de vista de estrategias, Ujú. digamos las que tú mayormente usas, o las más útiles para, digamos, para un caso estándar de ese tipo de presión que toma lugar cuando recibes mucho dinero o incluso cuando recibes poco, porque al final la ansiedad puede ser más o menos similar o la sensación como tal puede ser parecida. Sí, y tocas un tema importante ahí de la ansiedad y las herramientas que tenemos para manejar eso de ahí. Yo te diría que la herramienta más importante que podemos usar es algo para tratar de estar con los pies sobre la tierra. Uh-huh. Que el bono sea grande o pequeño no signifique el final de la línea, ya llegué. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muchas veces usamos metas a corto plazo, metas que se puedan medir en el tiempo, que tú digas, ok, hoy día estoy bateando esto, el próximo mes quiero batear esto de acá. Me voy a concentrar en esto, esto y esto para lograr la meta de acá, ¿no? Entonces, si hablamos de béisbol, Grandes Ligas es la Sí. meta final para muchos de estos deportistas y mantenerse ahí más que nada. Entonces, ¿cómo creamos un camino donde ya lo del bono pasó, lo del Grandes Ligas está mucho más adelante en el futuro y que los chicos se mantengan presentes en lo que están haciendo, hablando específicamente de Ujú. béisbol? Yo te diría que lo mejor sería tener metas muy, muy a corto plazo. O sea, ¿qué voy a hacer esta semana? Y algo que se repite mucho hoy en día, que lo ves en todas las redes sociales del mundo, donde sea que hay alguien motivador, alguna de estas personas que hablan de distintos tipos de mindset o de mentalidades que debes tener o no, trust the process, o Sí. confía en el El famoso proceso. confía en el proceso. El famoso confía en el proceso, que es una linda frase Ujú. que todo el mundo la usa. Y hace poco tenía una conversación con alguien y me decía, ¿qué es el proceso? ¿Qué es el proceso? Sí, entonces esa es una pregunta importante porque nosotros le decimos todo el tiempo a los chicos, ya sea por un coach, sea por nosotros como psicólogos o cualquier persona que lo acompañe, no, confía en el proceso, ok, pero le estamos diciendo que es el proceso. Y el proceso se ve distinto para cada persona. Es un día malo en el field o una semana entera sin pegarle a la Sí. bola, un pitcher que no puede encontrar la zona de strike, ¿sí? Estar lejos de la casa, estar lejos de la familia, no tener con quién conversar, la comida no me gusta, el lenguaje es otro. Ujú. Todo eso que va pasando un deportista es parte del proceso. Entonces, para como que cerrar la respuesta, que te la estoy dando bastante larga, es metas a corto plazo y tratar de ayudar que el deportista se enfoque en el proceso más no en el resultado. Porque la teoría me dice que si yo hago mi proceso de la manera correcta, Ujú. ese resultado se va a dar. O tal vez no. O tal vez no. Pero tienes que confiar en el proceso porque si no te quedas el resto de tu vida pensando ¿y qué hubiera pasado? ¿No? De hecho, hay muchas frases también y me recuerdo de algunas que una, por ejemplo, es talento por esfuerzo es igual a habilidad y habilidad por esfuerzo es igual a logros. Si como quiera la palabra esfuerzo se repite en ambas operaciones y eso es lo que más o menos garantizaría algún logro deportivo. Pero te garantizaría un logro deportivo. En teoría,
Porque el tema también es ese debate de qué conviene más, ser talentoso, ser más trabajador, trabajo más pero no soy tan talentoso y entonces con mi trabajo duro supero el talento. Eso también es un tema interesante. Sí, pero es que... Sí, o sea, totalmente de acuerdo, pero es que nunca... lo que es importante para que los deportistas entiendan, desde mi perspectiva, al menos como psicólogo deportivo, es que el resultado nunca está. Nunca está. O sea, nunca podemos estar 100% convencidos y hasta el momento que lo logremos Ujú. de que el resultado va a estar ahí al final del día. Que es la parte más difícil para mí de ser un deportista de alto rendimiento, Sí. un deportista profesional. Es saber que tú te puedes estar matando día a día, día a día y al final del año puede que el resultado no esté. Y tienes que estar bien con eso de ahí. O sea, tienes que estar bien con el hecho de que puede ser que el resultado no llegue. Porque si no, a la semana de intentarlo, te rindes. ¿Me entiendes? Tienes que estar bien con entregarle tu vida a esta disciplina, llámala como sea, béisbol, Sí. fútbol, etcétera, para llegar a ese resultado que tal vez llegue o tal vez no. Ahora, dentro de eso, conectándolo con el tema del dinero, es verdad que al final del día sí es una distracción. ¿O tú qué crees que no es una distracción el dinero para los deportistas? Tú dijiste un nombre hace un rato. Michael Jordan. Ujú. Y alguien puede pensar, ¿las cosas que él hizo, las hizo pensando en el dinero o las hizo por otras motivaciones? Y la respuesta tiene que ser para mí solamente una. La hizo por pasión. Y la Sí. pasión lo llevó al éxito que él tuvo. Y el éxito que él tuvo lo llevó a obtener esa suma de dinero que él pudo acumular. Entonces, ahí, en el caso de él, que no creo que es el caso de todos los deportistas, Ujú. el dinero no es una distracción. Pero te propongo otro nombre, que es más reciente o más corriente con los tiempos de ahora. Neymar. Sí. Neymar Jr. puede ser un futbolista que tal vez tenía muchas expectativas, con contratos multimillonarios en Barcelona, dejando el Barcelona por un contrato más multimillonario en el PSG, y hoy por hoy, con poca edad, ¿no? Yo no creo que Neymar pase a los 35 Ujú. años. Está en Arabia Saudita y tiene un año sin jugar el fútbol por una lesión de ligamentos cruzados, si no me equivoco. Entonces, en ese caso, es un deportista emblemático que lo conoce todo el mundo, pero Neymar estaba donde estaba por pasión o por dinero. Y cuando lo alcanzó, ¿Qué ocurrió? ¿qué ocurrió? ¿Ya no hubo la pasión o tú crees que simplemente fue el Para mí dinero eso una tiene que distracción? cultivarse desde estos niveles. Desde que el muchacho tiene 15, 14, 13, 12. Tiene que cultivarse la pasión. Ujú. Porque la pasión es una motivación intrínseca. Sí. Partiendo de eso. Ahora, el carro lujoso, Ujú. la casa, la fiesta con los compañeros, los gastos innecesarios, son distracciones. Sí. Son motivaciones externas. Ujú. Entonces, si el atleta entiende desde una edad temprana, y ahí lastimosamente, para mí la mejor fórmula en estos 20 años ha sido el hogar y ser criado en valores, porque eso viene de la casa. Ujú. Sin hacer señalamientos en el béisbol, son coaches en los equipos y los coaches están supuestos a instruir cuestiones técnicas puntuales. Ujú. Y sí, muchas veces servir yo no voy a decir de padre, de modelos a seguir sí puede Ujú. ser. El papel o el rol de un coach hoy en día tiene que ser ese, servir de modelo. Pero para reforzar lo que en casa, en teoría, Claro. tendría que haberse desarrollado, que es crianza en valores, Claro. para que la pasión y la autodisciplina sea tu principal norte, tu principal brújula. Y aparte- Porque he visto mucho que los muchachos se pierden en algún punto. Pero 100%. Y aparte que creo que tú tienes que tener la pasión para poder contrarrestar lo que es la industria del deporte Sí. hoy en día. Que, como decía hace unos minutos, el deportista hoy en día tiene que ser más que un deportista. Tiene que ser una imagen que se pueda marketear, si ese es el término correcto, que pueda tener buen marketing el deportista, porque eso va a generar más dinero para los clubes, va a generar más dinero para las marcas que auspician esos clubes. Entonces, al final del día, el deportista tiene que tener la pasión en mi opinión, Sí. tiene que tener la pasión para poder manejar esas distracciones que vienen con los grandes montos de dinero que no solo ellos reciben, sino que están produciendo para sus clubes y sus equipos, ¿no? Porque al final del día, hablando del béisbol, por ejemplo, un Shohei Ohtani,
no es por, o sea, más allá de que es un gran beisbolista, no lo dudo. Yo creo que él tiene una imagen muy fácil de ser marketing. No que yo me crea experto en marketing para nada, pero es una imagen súper marketeable. O sea, es un man que se para batear y se ve una serenidad y un control que él tiene de sí mismo, y de ahí lo sacan los Dodgers, lo sacan en una propaganda donde, Sí. vuelvo y repito, su cara es muy reconocible y de repente tienes un paquete completo. Le diste mucho dinero, pero ese deportista probablemente te va a producir el doble, si no el triple, para ti como equipo, para los Dodgers en este caso, ¿no? Pero en el caso de él yo diría algo interesante, que es su cultura. Claro. Y su cultura lo separa para mí diametralmente del resto del grupo. Totalmente Comparado a su otros cultura. peloteros con grandes sueldos. Sí, pero sigue teniendo la obligación de tener, valga la redundancia, una mentalidad suficientemente fuerte para no ser distraído con todo esto, porque hoy por hoy sigue pegando la misma cantidad de home runs, aunque tiene un contrato mucho más grande que antes, sigue siendo el mismo deportista de antes, ¿no? Te iba a preguntar algo interesante, que también Cuéntame. hemos conversado, o lo hemos conversado tú y yo en el trabajo muchas veces. El tema de la arrogancia. La arrogancia, per se, ¿sería un escudo protector frente a esas distracciones? ¿O sería un elemento que te permite a ti sortear un poquito mejor las exigencias que el deporte en sí hoy en día acarrea? La arrogancia es un punto interesante porque a mí me gusta el deportista arrogante. Te soy súper honesto. El deportista arrogante para mí tiene algo extra que el deportista normal, por decirlo, de temperamento muy controlado no lo tiene. Que es que al final del día, si tú logras motivarlo, esa arrogancia sí le funciona a favor del deportista, lo cual lo lleva a lograr manejar ese tipo de fama. También es verdad que la arrogancia puede venir como que agarrada de un sentimiento de yo soy el mejor, yo soy mejor que todos, que puede jugar en contra también del deportista. Entonces, cada vez que hablemos de este tipo de este tema, es importante mencionar que no es que yo no quiera dar una respuesta concreta, lo que pasa es que es difícil, ¿me entiendes? Porque puedes tener un deportista muy arrogante, se me viene a la mente Ibrahimovic, que cuando firma con los LA Galaxy dice welcome to Zlatan, diciéndole que LA tiene la suerte de que Zlatan llegue a Los Ángeles. Y el del show es él. Y el del show es él, sin importar lo que está pasando. Ahora, también Zlatan fue un deportista que hasta que se retiró, demostró con talento que su arrogancia, entre comillas, valía la pena, porque era un man que hablaba lo que hablaba y hacía los goles, hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Pero ese es un caso. De ahí tienes casos también de otros deportistas que son muy arrogantes y no les alcanza para como que back up lo que están hablando. Del mismo fútbol se me viene a la cabeza Balotelli, ¿sí? Delantero italiano, muy famoso por su forma de ser, su forma de hablar, pero tal vez no logró lo que todo el mundo pensaba o lo que él mismo pensaba con su carrera. Ahora, para mí el tema de arrogancia, te iba a preguntar otra cosa. Dime, Sí, a comentar algo. Que es como una especie de, tal vez de triada, de pasión, perseverancia y arrogancia. Yo no era muy hecho a la lectura, eso lo voy a decir aquí, lo voy a compartir aquí, hasta hace posiblemente 1 o 2 años. Y es la misma historia que contaba al principio. Producto del béisbol, uno va conociendo gente. Y una de estas personas que trabajaba en tu departamento me sugirió ese tema de la lectura, sobre todo para aprovechar mejor el tiempo libre. No para pasar horas interminables de lectura de un domingo, sino para incrementar, digamos, la cultura en determinados temas que son importantes. Y uno de esos libros que me pareció muy interesante es de Angela Duckworth. Y habla precisamente del grit, que es el poder de la perseverancia y la pasión. Para colocar esto como que en perspectiva, ella hizo un experimento, analizó los cadetes que son admitidos en la Academia Militar de West Point en los Estados Unidos, que es súper exigente. Para los que no saben, West Point es una de las academias más exigentes y reconocidas de Estados Unidos del ejército, esencialmente. Por citar algún ejemplo, Colin Powell, figura clave en la guerra o en la tormenta del desierto como tal, 1990. ¿Tú habías nacido en ese año ya o no? 1990 tenía 1 año, entonces obviamente
por Dios. cosas que se notan, Dios. él va a conocer más de esos temas que yo. Pero bueno, Tormenta, la guerra del desierto, ¿cómo fue? Que fue la guerra de Irak Ok. como tal, que No, yo Kuwait vi es la invadido otra. por un tema Ok. de petróleo y todo aquello, y Saddam Hussein, Ujú. más o menos sí. Sí, estamos en la misma página, Sí, ¿no? sí te estoy siguiendo. El Sí, tema sería que, bueno, sí sí, te estoy siguiendo. Colin Powell, Ajá. famoso general reconocido, creo que ya murió, por cierto, él es graduado de la Academia Militar de West Point. Ujú. 14.000 aspirantes. De los 14.000, tan solo 1.200 completan el curso y se gradúan. Wow. ¿A dónde voy con esto? Que se demostró una escala, y en eso usted sabe más, que es el profesor, No soy una profesor, escala pero sí. Dale. para determinar tu nivel de perseverancia y de compromiso Claro. y de garra. Ujú. Otro ejemplo interesante, el famoso concurso, y eso sí tú puedes saber más, pues tú sí estudiaste gran parte de tu vida en los Estados Unidos, el famoso spelling. El Spelling Bee. Ajá. Sí. De igual forma, ella analizó y el patrón que había entre las personas que consistentemente ganaban la competencia en los distintos niveles, Ujú. invertían 8 horas de estudio al día. Claro. Más que compromiso, más que determinación, más que arrogancia, es una palabra que tiene que marcar la diferencia para todo atleta, que es la autodisciplina. No es que el coach te diga a ti, acuéstate a las 10, levántate a las 6. Es que tú por elección propia Ujú. vayas labrando tu camino en base a decisiones acertadas. ¿Y a dónde voy con esto? Departamento de Mental Health, departamento de Ciencia del Deporte, Ujú. tu departamento que tiene que ver con la psicología deportiva, Ujú. realmente son departamentos nuevos. Sí, totalmente. Pero 20 es que, años atrás esto no existía. 10 años atrás esto no existía. pero es que más allá de que no existían, hoy por hoy todavía son difíciles de encontrar. Bueno, a no ser que los equipos alrededor del mundo mantengan todo en secreto, que no lo creo. No lo creo. Pero la gran mayoría de los equipos, por lo menos en este tiempo que yo tengo aquí en República Dominicana trabajando en el béisbol, la mayoría de los equipos no necesariamente tienen un psicólogo deportivo tiempo completo. Ujú. Nuestro equipo sí, pero los otros equipos no. Y los otros equipos, la mayoría de los psicólogos deportivos están viajando entre Estados Unidos y acá y haciendo consultorías. Y el departamento de salud mental muchas veces es a distancia. Entonces, es un departamento muy nuevo. Y algo que tú hablas del grit, Ujú. ¿no? Esta idea de poder ser perseverante aunque las cosas no te estén saliendo, Sí. es clave en los logros que puede tener un deportista. Pero, muchas veces ese grit se ve cuestionado, inclusive internamente el deportista lo puede cuestionar, si es que puede seguir cuando existen muchas distracciones. O cuando hay malos resultados puede ser. Rachas malas de bateo puede ser también. Sí, No anoto goles. 100%, pero es que eso sigue siendo una distracción. A ver, claramente que lo podemos nombrar no meter goles, le podemos Ujú. nombrar no batear, le podemos nombrar no encontrar la zona de strike, como tú le quieras poner de acuerdo a la disciplina que practicas, sigue siendo una distracción. Porque el momento en el que tú vives, el presente es el Sí. único momento donde tú puedes cambiar algo. Y no quiero sonar todo zen y Ujú. como hoy en día estos trends de que Sí, vive sí, sí. presente, pero es una realidad, ¿no? Tú no puedes cambiar el futuro hasta que tú no actúes ahorita. Y el pasado ya no está. Entonces, le puedes poner el nombre que tú quieras. No bateo, no meto goles, Ujú. no me salen los pases, no sé, no encuentro el servicio en el tenis, X. Al final del día siguen siendo distracciones. Hasta que tú no los resuelvas, sigue siendo una distracción. Y es en esos momentos lo que te digo, ¿no? El grit se ve cuestionado. Dice, ¿hasta dónde puedo avanzar con esto? Y si a todo esto que estamos hablando le sumamos el Ujú. tema original del dinero, Sí. Todo se complica. se vuelve mucho más complicado. Ahora, yo te tengo una pregunta para ti. Sí, señor. Cuénteme. ¿Cuándo tú crees que fue el primer impacto que lo nombré al principio? El primer impacto donde tú crees que el deporte cambió. Porque para mí no hay duda de que el deporte ha cambiado, ¿no? Salgámonos de los deportes convencionales o de los profesionales, pero por Define ejemplo, deporte convencional. fútbol como lo conocemos, Sí. béisbol, tenis, golf, natación, etcétera. Sí. Pero también hay otro lado que es, por ejemplo, el Kings League donde está Piqué.
que lo comenzó. No es convencional porque no es el fútbol como lo conocemos, pero es una máquina de hacer dinero. Entonces, ¿en qué momento tú crees que podemos encontrar un momento donde ya el dinero cambió el deporte para siempre? Tiene que haber para mí un link, una conexión, un match entre redes sociales, deporte, masificación televisiva, dinero y distracción. Insisto, las redes sociales no son malas. Más o menos. Depende, pero ese es otro tema para otro día. Benefician mucho, sí, es verdad. Proyectan, sí, es verdad. Te hacen crecer, sí, es verdad. Pero también tienen lo que yo llamo un lado oscuro. Del cual hay que mantenerse un poquito alejado. Y que en algún punto puede jugar en contra. No de la persona, digamos, de a pie, de la persona que trabaja formalmente en una empresa, del deportista en sí. En el momento en que comenzamos con el famoso scrolling y paso mi tarde viendo imágenes de Instagram, viendo contenido, viendo historias de cosas que mayormente no son verdad o son parcialmente verdad. En el momento en que las redes sociales explotan, el deporte hace lo mismo. No se quedó rezagado. Claro. No solamente el deporte, la vida misma o el mundo ya no es como lo conocíamos en el pasado. Ya todo ha cambiado producto de eso, de esa exposición exagerada en redes. 100% de acuerdo, yo creo que sí. Yo creo que el punto donde la tecnología comienza a, por decirlo de una manera, controlar nuestras vidas, a pedir más de nuestra atención, el deporte no se queda atrás y se vuelve algo, si ya era mundial, se vuelve universal. Eso te iba a decir. Universal. Buena esa. Entonces sí, se vuelve algo universal donde claramente los equipos, marcas pueden sacarle mucho dinero al deportista. Ahora, te pongo una pregunta siguiendo esa. ¿Tú crees que es justo? ¿Quién dijo que el mundo era justo? Bueno, sí. ¿Quién dijo que el mundo era justo? Bueno, sí. Si vamos a hablar de historia, de libros y de disparates, como yo digo, 3000 años atrás, Epicteto, Aristóteles, Marco Aurelio, que es más para acá, etcétera, etcétera, más o menos profundizaron en esos temas. Del tema de la justicia, o qué es justo o no, no sé, no creo que nos toque a nosotros definir o juzgar eso, ver si es bueno o malo, pero es la realidad. Eso es lo que hay, eso es lo que toca, eso es lo que está. Pero cuando yo me refiero de que es justo, por ejemplo, si bien creo que ningún deportista profesional de élite de altos niveles, porque creo que sí, cuando vemos tal vez a los niveles más bajos del profesionalismo en el deporte, tampoco es que todos son millonarios, ¿no? Hay unos que... Hay mucha gente pasándola mal. Exacto, y son profesionales en y el deporte. Mucho sacrificio. Pero cuando vemos a los deportistas de élite mundialmente, ninguno probablemente se está quejando de dinero. Pero sí es verdad que aunque no vamos a resolver qué es justo o no es justo, porque estoy de acuerdo, creo que no nos corresponde a nosotros eso, yo iba por el lado de, por ejemplo, tengo que buscar este dato, pero la información de cuántos partidos al año juega un deportista en Europa, un futbolista en Europa, ¿no? Un futbolista en Europa, si no me equivoco, el calendario de la Premier está entre 60 y 70 partidos, solo la Premier, sin contar los partidos de Champions, sin contar los partidos de la Copa Inglesa, sin contar los partidos del Carabao Cup. Y aparte de eso, la gran mayoría de esos deportistas son seleccionados, entonces tienen que jugar también con su selección. Entonces está bien, ellos ganan mucho dinero, pero es justo como que... ¿cómo se dice? Como ponerlos en esa cantidad de juegos y pedirles que todos los juegos compitan al 100%. Mira, para mí la respuesta es más sencilla de lo que todos pensamos. Ellos escogieron eso. Bueno, sí, es verdad. Fue su decisión. Es verdad. En promedio, un deportista, llamémoslo tenis, caso de mi familia y de mi hijo, decidió jugar tenis de pequeño. De pequeño me refiero a 4 o 5 años. Fue su elección, no fue obligado. Y la historia es interesante, y haremos un paréntesis rapidito, porque en esa búsqueda, cuando uno es padre, a usted le tocará vivir esa experiencia que es interesante. Uno pasa por una búsqueda del deporte. Nuestra generación, tú decías también al principio, mi papá en sí o mi generación no era tanto la idea de hacer deporte, sí más del estudio.
Nuestra generación es más de promover el estudio del deporte. Y en ese sentido, uno inició como que una búsqueda entre natación, fútbol, tenis. Entiendo que tú eres un apasionado del fútbol. 100%. Conclusión. Mi hijo fue solamente una práctica de fútbol. Habrá durado lo sumo 1 minuto. ¿Cuál fue su argumento? Que hasta el día de hoy me sorprende. Papi, somos 20 niños y nada más hay una pelota. Cuando llegó a la cancha de tenis, que vio que la cesta era, o una cesta de pelota, con cualquier cantidad de pelota era para él, decidió el tenis. Claro. Son decisiones que al final del día el deportista tomó Él en escogió algún hacer eso. punto de su vida. Claro, sí es verdad. ¿Que las cosas se pueden poner fe en algún punto? Sí. Y ahí la importancia, digo yo, del hogar, de los padres y el departamento de Sports Science, de Mental Health, de Psicología Deportiva, que están allí para hacer, como quiera, un safety net, una ayuda, una malla de seguridad, en fin, para que el deportista pueda sortear los momentos malos. Nadal lo decía también, son más las veces que él perdió las que ganó. 100%. Son los momentos malos son proporcionalmente a veces en cantidad mucho mayores que los momentos buenos. Y eso es una cosa, un tren que está en todos los deportes. A veces pensamos que solo el deporte que nosotros practicamos, pero todos los deportes tienen esa situación de que pierdes mucho más de lo que ganas. ¿Qué distinto para mí tiene el tenis? ¿Qué es individual? Pues sí, totalmente. Bueno, sí, se juega a dobles también, pero es más individual. Pero es más individual. En general es individual y juega solo y pierde solo y gana solo. Un pitcher, un lanzador, tiene varias personas atrás. Si las cosas no salen bien, si la gente que está en la defensa no atrapa la pelota, digamos que el daño hacia él como lanzador ese día se puede minimizar porque perfectamente se puede decir la defensa no ayudó. Claro. Cosa que es razonable. Inclusive, y en esa misma línea, el pitcher puede tener un buen juego si la defensa lo ayuda. Y puede ser que no lance todos los strikes del mundo y que no ponche a cada bateador al que se enfrenta. No puede tener un día donde tal vez no está lanzando strikes y sin embargo la defensa lo salvó y tuvo un gran día en el montículo. Lo cual es distinto en el tenis, porque en el tenis te va mal y no hay forma de que lo puedas arreglar si no es haciéndolo tú. O sea, no hay nadie que te esté ayudando atrás que diga, espérate, yo voy a correr esa bola porque tú ya no llegas. Y realmente pienso yo, y así lo dijo Federer, realmente tú eres bueno, haciendo mención al tenis, cuando aún jugando mal, usted gana ese partido. Sí. Porque es mentira que usted todos los días va a estar en su prime, como dicen por ahí, en el top. No, es imposible. Y físicamente es imposible y mentalmente también es imposible porque algo que a veces nos olvidamos es que los deportistas profesionales también son seres humanos, ¿no? Y tienen familias, tienen problemas personales y eso también te va afectando en tu habilidad de concentrarte, en tu habilidad de hacer las cosas como quieres al 100%. Ahora, una pregunta más. ¿Tú crees, y este es fuerte, así que vamos a ver cómo nos va? Prepárate. ¿Tú crees que llega el punto donde el dinero en el deporte es tan importante? ¿Tú crees que hayan padres que usen a sus niños o a sus hijos para salir de pobrezas, por ejemplo? Que sean sus niños, o sea, que desde que nace el chico o la chica le ponen esa presión de que tú vas a ser el que saque a la familia adelante. El tema del béisbol en Latinoamérica sabemos mucho nosotros que es así. Depende del hogar y la formación, pero proporcionalmente hablando, algunos padres ven, o algunos hogares ven la solución a sus problemas en los hijos de alguna forma, particularmente pensando que el deporte es una salida fácil. Eso es parcialmente verdad. Y como te decía al principio, hay gente que habrá firmado por $1 millón, hay gente que firmó por $10,000. Incluso, alguien por ahí decía, lo más fácil que hay es gastarse $1 millón. Eso no requiere de mucha inteligencia, ni brillantez económica. Sí, la verdad. Pero digamos que es un tema de hogar. Pero sí, digamos que la salida fácil a veces puede ser perfilar al hijo hacia una disciplina, en este caso el béisbol, que se entiende, hay mucho dinero involucrado, cuando realmente lo que puede haber es un balance entre sacrificio y rentabilidad propia del deporte.
y mucha incertidumbre. Sí. Porque literalmente estás poniendo demasiado peso, pero eso es así. Si yo no estoy juzgando eso es así. Poniendo mucho peso en un niño. Porque eso es lo que son al final del día. Sí. No, sí, y sobre todo yo veo que cada día los deportistas son más y más jóvenes o comienzan a despuntar mucho más jóvenes que antes, ¿no? Antes tú no veías tal vez a un chico de 17 años debutando profesionalmente en una Copa Internacional de fútbol, o no veías un chico de 16 años firmar un contrato en béisbol o un bono en béisbol por 4 o 5 millones. Tal vez pasaba, pero muy poco. Hoy en día es mucho más común. Entonces, como que conectándolo un poco con la pregunta inicial, ¿qué hace eso en el niño? ¿No? A todo lo que venimos hablando en estos últimos, no sé, creo que media hora que tenemos hablando, ¿cuál es difícil? Porque no solo es el dinero que sienten, que causa esa presión en el niño, en el chico o la chica, sino también es sentirme que yo tengo la responsabilidad de mi familia, como tú decías, convertirme en el sostén de tu familia. Y hasta cierto punto usado por los padres. Ojo, no es el caso de todos, no estoy diciendo que eso es la norma, pero debe haber casos allá afuera en los que pasan. Bien complicado. Inclusive he vivido casos donde los chicos me dicen, es que si me va mal me retan en casa. Entonces, no es un tema de que me retan en casa por hacerme mejor, es un tema para mí de que me retan en casa porque no estoy cumpliendo las expectativas que mis padres me impusieron cuando yo no tenía 2 dedos de frente para decidir qué es lo que yo quiero hacer con el resto de mi vida. ¿Crees que los chicos también por el dinero, por esta presión, se deciden muy pronto por decir voy a ser deportista profesional? Sí, pero también creo yo que hay una exageración de parte de los padres hacia alguno de sus hijos en términos de cuán hábil es él para jugar ese deporte. Es verdad. Hay una pseudo-valoración de que él es bueno. Y cuando te das cuenta en la población y colocas a ese joven en el universo real de las personas que juegan la misma posición con la misma edad, te das cuenta que no es tan bueno como tú creías. Sí. Entonces es un tema de estar, para mí, bien claro en cuáles son tus opciones. En términos de cuán bueno tú realmente eres. Ese es el debate aquí. Porque es muy fácil creerte muy bueno, pero al final, cuando usted está, como dicen por ahí, en el fragor de la batalla, cuando comienza el partido, es que usted sabe, ¿soy bueno o como que no soy tan bueno como yo pensaba? ¿Y cuáles son mis opciones después ¿Y cuáles son mis funciones? Si tú puedes tener respuesta en cuanto a cuál es mi rol, qué tan bueno soy, se va a hacer más fácil tu camino como deportista. Porque se entiende, vas a estar más ligado de la realidad. Sí, pero también abres la puerta para que muchos chicos a la primera que les va mal, el primer fracaso fuerte, digan hasta aquí llegué, y tal vez es cuestión de mejorar un par de cosas para seguir luchando. No sé, o sea, creo que desde que nos conocimos trabajando aquí, siempre te dije que yo voy a apostar por el deportista porque, no sé, soy amante del underdog, el que se suponía que no iba a llegar, el que suponía que no iba a ganar. Entonces me gustan mucho esos deportistas, pero sí estoy de acuerdo que a veces es importante tener la realidad de tu nivel porque existen otras opciones. ¿Sí? Tal vez la opción no es para todos, pero sí existen otras opciones. Me parece que hoy en día lo que sí le doy mérito al deporte mundialmente es que veo un empuje, un trabajo para crear y criar deportistas que sean más personas, o sea, dándoles clases, dándoles la oportunidad de estudiar. Muchos coaches que conocemos tuvieron la oportunidad de estudiar después de que no lograron tal vez ser grandes ligas o jugar béisbol en el nivel más alto. Tuvieron la oportunidad de estudiar, y en gran parte eso es por las organizaciones de béisbol, ¿no? Y en otras partes del mundo y otros deportes también se ve que hoy por hoy existe. Si bien no hay duda, creo que quedamos en la conclusión de que el deporte es muy manejado por el dinero y de acuerdo el money talks, como dicen los gringos, ¿no? Creo que al final del día el deporte sí está haciendo un buen trabajo porque
muchos deportistas hoy en día entienden que es importante estudiar, que es importante saber de finanzas, que es importante ser consciente de quién somos, de los roles que tenemos en la vida más allá de ser deportistas. Y creo que mucho de ese mérito hay que dárselo a los clubes, a los equipos y selecciones del mundo. ¿El deportista de hoy es más disciplinado o es menos disciplinado que hace un par de, digamos, que hace 2 décadas? Ok, que hace 2 décadas. Responde usted y después yo más o menos te doy mi opinión, que he estado dando vueltas por ahí hace unos cuantos años. No sé si es más o menos disciplinado. Creo que la idea de la disciplina ha cambiado porque hoy los clubes y los equipos le dan todo al deportista. Entonces el deportista tiene, por ejemplo, cuando viene a hacer su recuperación en el training room, el training room le da todas las opciones. Entonces la disciplina pasa de que el deportista tiene que buscar eso por afuera a mi club, mi organización me la da. Entonces mi disciplina pasa a ser más qué hago cuando no estoy trabajando. ¿Me entiendes? Mientras que antes tal vez la disciplina se medía por, sí, ¿qué hago mientras no estoy trabajando y dónde lo encuentro? ¿Dónde voy? Famosas películas de Rocky cuando lo ponen a perseguir gallinas. O sea, otra época, otra forma de entrenar que yo no sé si eso se hace en el boxeo de verdad, en el boxeo profesional, pero bueno, en la película se ve que el tipo es disciplinado, pero porque él no tenía para dónde coger. Hoy en día las organizaciones creo que le dan mucho al deportista. Entonces, no sé si es que los deportistas son menos o más disciplinados. Creo que la disciplina ha cambiado. ¿Qué es disciplina? También ha cambiado. No sé si eso te responde. Yo lo que creo es, tal vez, que mentalmente son distintos. Ok. ¿A qué te refieres con eso? A que hace 20 años no teníamos ciertas distracciones. Bueno, sí. El deporte era el mismo. 100%. El deporte era el mismo. Se sigue jugando igual. Pequeños cambios han habido como tal en la forma de jugarlo para tratar de hacer el juego de béisbol un poco más rápido. Pero mentalmente, el joven de antes era distinto, sin tener estas herramientas. Entonces, es interesante, el departamento como tal no existía, pero tal vez la realidad del joven 20 años atrás era otra. Claro. Porque no había esa exposición diaria a las redes sociales. Sí, totalmente. Y es que tienes razón. O sea, hace 20 años atrás no existían todas las distracciones que los chicos tienen hoy en día. Entonces, se convierte algo que era muy natural para el deportista, es decir, ser resiliente, manejar el estrés, manejar, qué sé yo, el estrés físico y el estrés mental. Y hoy en día no es solo eso, no es solo el estrés de la competencia, sino son todas las distracciones que vienen. Pero bueno, para ir cerrando, yo creo que llegamos a 2 conclusiones. Para ver. Definitivamente el dinero maneja el deporte. Sí. Definitivamente los deportistas hoy en día no pueden ser solo deportistas, sino que tienen que tener una imagen que se pueda manejar, sobre todo si su meta es lograr los millones de los que hablamos hace un poco, ¿no? Los 270 de Ronaldo, el contrato millonario de Ohtani, entre ellos hay muchos nombres que hacen contratos millonarios, pero tienen que ser más que solo un deportista. ¿Estamos de acuerdo? Parcialmente. Sí. ¿Por qué parcialmente? A ver, cuéntame. Pudiera ser. ¿Por qué opinas parcialmente? Pudiera ser. Pudiera ser. Lo dejamos ahí en pudiera ser. Sí, Está sí. bien. Porque es un tema álgido. Un hombre de pocas palabras, como pueden ver. Un tema álgido ahí. Lo que sí hay que rescatar de todo esto es, que tú lo decías hace un momento, se espera más del jugador de lo que se esperaba antes. No solamente se espera más del jugador fuera del terreno, en términos de disciplina, sino se espera más del jugador en lo que pueda hacer dentro del terreno de juego. Sí, totalmente. Y esa combinación de doble exigencia, te exijo aquí y te exijo allá, mentalmente tienes que ser más fuerte, por supuesto, de lo que estos muchachos eran en el pasado. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Esas exigencias van de la mano de las distracciones que estábamos hablando. Y el tercer punto que creo que cubrimos bastante sin querer queriendo es la presión extra que te pone la tecnología.
las redes sociales. Y un tema que lo vamos a tocar en un próximo capítulo, pero algo importante dentro de la tecnología, es toda la tecnología que hoy el deporte cuenta, ¿no? Con el que el deportista cuenta, ¿no? El GPS en la espalda que le mide absolutamente todo. Entonces ya es una presión más porque tú puedes tener un buen desempeño, pero esto aquí te marca otra cosa y te da otro número y tienes que hacer algo diferente. Entonces tenemos el dinero definitivamente. Ese tema es interesante. Lo vamos a tocar más. Pero acá decir algo de ciencia del deporte. Obviamente. De GPS. 100%. De medición. 100%. De gripping, de agarre, de salto. Totalmente. Solamente voy a comentar esto. No es mi opinión. Ajá. Lo leí. Ok. Lo leí. Pues te das cuenta que leo mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Lo leí. Ajá. La ciencia del deporte, Ajá. según decían estas personas, que no soy yo, repito, no tiene nada que ver conmigo. Estoy repitiendo lo que yo leí. Ya. No quiero polémica, no quiero show, no quiero señalamiento. Pero no, a ver, ¿estamos claros? Si te metes entendiste que no es mi opinión, ¿no? ¿Entendiste? Si te metes al charco, mojate completo. No. Nada más comparto algo que leí está bien. recientemente. Leíste. Recientemente esta mañana. Okay. La ciencia del deporte Ajá. aparentemente es una pseudociencia. Ok. Te entiendo, sí. Temprano compartí contigo un podcast Ajá. que hablaba de filosofía. Sí. Que a su vez es un muy buen amigo tuyo y mío. Ajá. Que en su momento lo invitaremos. En su momento estará aquí definitivamente porque es una persona muy interesante Muy para interesante, conversar. muy interesante. Sí. Totalmente. Que ha cambiado el curso de la historia. No tan así. Sí. Okay. Ese lado, El tema sería ese lado. pseudociencia, ¿por qué? Porque sí, tú puedes medir el agarre de alguien, tú puedes medir cuántas horas durmió, tú puedes medir su concentración de orina, tú puedes medir cuán deshidratado está, pero hay factores no tangibles que usted sabe mejor que yo, Por supuesto. que es profesor. No soy profesor, pero sí. Pero que tú sabes mejor que yo que no pueden ser como que metidos en una cajita de galletas diciendo, Ajá. si tú saltas así, posiblemente o posiblemente no. Si tú saltas así es que estás cansado. Claro. Y si tú agarras esto acá es que también estás cansado. Sí. Sin tomar en cuenta tal vez otras variables. Es que no puedes, porque todo lo físico que tú hagas tiene, opinión mía, tiene por ley que ir acompañado de cierta fortaleza mental. Tú puedes ser el que más alto salta, pero si estás desenfocado al momento de saltar, no vas a saltar nada. Y así sucesivamente con todas las otras áreas. Entonces, sí, un tema que tenemos que tocar más a profundidad. Pero para ir cerrando, muchas gracias. Una vez más, yo soy José Pablo, psicólogo deportivo, Pablo Pacheco, kinesiólogo, y los esperamos en más episodios. No se olviden de suscribirse, de seguirnos en las distintas redes sociales que en alguna parte por aquí deben de aparecer. Compartimos los perfiles de Instagram, las cuentas, vamos a compartir eso también. Todo eso va a estar compartido. Nada, gracias por acompañarnos en este episodio de Béisbol y más. Saludos. Chao. ¿Cómo quedó? Sí que hablan huevadas. Eso me gusta. ¿Qué? Sí. ¿Qué tal? Mucha huevada. No. Ay,